Los domingos son de el asado o las pastas, la familia o los amigos. Y de Falta en Vido, el magazine de los domingos. Son las 11 de la mañana, bueno, ya pasaditas, estamos arrancando la segunda hora de este Falta en Vido, el magazine. Hoy tenemos un programa de aquellos con todos los matices, con todos los temas, y para presentar esto que se viene, andá sentándote ahí en la butaca, hacé que de cuenta que te metiste al cine y escuchá esto, dale. Banda sonora de la película que vamos a hablar. Si hablamos de películas, si hablamos de cine, si estamos en Falta en Vido, el número uno, otro más, claro, si no, no sería parte de todo esto. ¿Qué habrán dado los vagos? ¡Oh! Rafa Colombo, ¿cómo estamos? Buen día. Qué presentación, muy buenos días, Fito, muy buenos días, Luis. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, como decía Fito, estábamos escuchando... Es como para ponerte el traje, ¿no? Exactamente, y sí, la verdad que se tiene que generar un clima para el tema del micro de hoy. Muy bueno. Quizás algunos de los oyentes hayan identificado lo que estamos escuchando, es el fragmento de lo que se conoce popularmente como el célebre adagio de Tommaso Albinoni. Adagio en música es como un tempo musical caracterizado por su lentitud, así para decirlo muy genéricamente, y bueno, es una composición que ha ejercido muchísima influencia por la naturaleza dramática que se expresa, y que bueno, y que a lo largo de la historia del cine muchísimos directores han apelado a este fragmento en particular, ¿no? Un poco para reforzar la carga dramática de los argumentos de las películas. Y bueno, en un poco el tema sobre el que vamos a charlar un poquito hoy, tiene que ver con una nueva intersección entre lo que es la literatura y el cine, y particularmente entre dos grandes figuras de la historia del arte contemporáneo o el arte moderno, que son Frank Kafka y Orson Welles. Y en esa intersección se expresa en la adaptación cinematográfica de la célebre novela de Frank Kafka, El Proceso, que es como una novela que ha sido inacabada, pero que ha sido publicada como la mayoría de la obra, o creo que toda la totalidad de la obra de Frank Kafka, por su albacea, su célebre albacea, Max Brod, en el año 1925. Y bueno, El Proceso es una novela que toma Orson Welles y que la lleva al cine, en una quizás de las transposiciones de la literatura al cine más interesantes que se pueda recoger. Y bueno, la idea es hablar un poco de Frank Kafka y El Proceso, y después hablar un poquito también de Orson Welles y la adaptación cinematográfica. Decíamos que El Proceso es una obra que escribe Frank Kafka un poco para reflexionar sobre el aterrador funcionamiento de los aparatos o de los sistemas judiciales en las sociedades modernas. Quienes hayan podido leer la novela o recuerden el argumento central, su personaje principal se llama Joseph K. Y la novela comienza con la detención de Joseph K. en un apartamento un día muy temprano por la mañana, un día laboral, en donde se presentan dos personas que dicen que está detenido. Pero irónicamente esa detención tiene dos particularidades que la hacen como poco frecuentes para lo que conocemos actualmente como una detención. En primer lugar, está detenido pero puede circular, o sea que no se lo priva de su libertad ambulatoria. Y segundo, en ningún momento de la novela, y eso es quizás lo más aterrador, se le revela o se le comunica cuál es el delito por el cual está detenido. Y eso es quizás uno de los aspectos más aterradores de la novela El Proceso de Frank Kafka. Y bueno, el argumento, la serie de argumentos, o la serie de circunstancias y vivencias que le toca vivir a Joseph K. a partir de esa detención, son lo que de alguna forma profundiza esta idea de incertidumbre, esta idea de confusión y esta idea del acoso permanente y constante del aparato judicial, con todo lo que ello implica, con todos sus actores, con toda su burocracia interna,
y bueno, y las consecuencias sociales para el entorno de Joseph K., que bueno, obviamente se anotician de que está, entre comillas, detenido, ¿no? Sus amigos, sus compañeros de oficina, sus familiares, su casera, ¿no? Todos como que a partir del momento en que se enteran que Joseph K. está detenido, comienzan a tener una serie de actitudes poco amigables y también con algún grado de ambigüedad hacia la figura de Joseph K. Y bueno, a partir de este argumento central, Kafka de alguna forma intenta reflexionar, les decía, sobre todo las consecuencias de la burocracia administrativa y del funcionamiento de estas estructuras. Y de alguna forma la arquitectura que se genera a partir de la novela es una arquitectura en donde la sociedad parecería ser como que es un gran tribunal de justicia en donde todos son sospechosos o potencialmente sospechosos y por lo tanto tienen que estar sometidos a una suerte de vigilancia más o menos sostenida, ¿no? Esto es una anticipación bastante interesante a lo que son las novelas distópicas de Adolf Huxley o de George Orwell, ya más centrados en el siglo XX, ¿no? Uh-huh. Y bueno, toda esta travesía que casi que se podría decir absurda que tiene que vivir Joseph K. es el argumento general de la novela. Y bueno, también todo lo que tiene que ver con las circunstancias en las que Joseph K. Cae a partir del momento de la detención, ¿no? Esto tiene que ver con toda esta idea de que el aparato de justicia, el aparato judicial es una entidad suprarracional, omnipotente, es una maquinaria que funciona con mucha eficacia y penetra en el corazón de cada ciudadano que deambula bajo su órbita. También un poco lo que se ve aquí con interesantes intersecciones, la referencia que puede llegar a existir es al famoso proyecto del panóptico de Jeremy Bentham, sí, en este proyecto de la arquitectura carcelaria, ¿no? En donde efectivamente los que vigilaban podían ver en todo momento a los vigilados. Bueno, ese es un poco el argumento general y el impacto que ha tenido en términos conceptuales la novela de Kafka. Bueno, unas pocas décadas después, Orson Welles, que es este gran artista norteamericano que ha tenido una importante trascendencia para la historia del cine, no solo porque es un artista genial, no solamente para el cine, sino también para el teatro, es un artista en el sentido amplio de la palabra, sino porque es el director de quizás lo que se considera como una de las películas más importantes de la historia del cine, o la película más importante de la historia del cine, que es El Ciudadano, que es una película que Orson Welles dirigió en el año 1941. Y bueno, Orson Welles en el año 1962 se propone, con toda la dificultad que eso implica, a llevar una adaptación, a llevar a la pantalla el texto de Franz Kafka. Y bueno, y en esta adaptación es un poco donde se produce esta intersección entre literatura y cine, con toda la complejidad que ello tuvo sobre todo para el arte cinematográfico, de tratar de no confundir las fronteras que existen entre la literatura y el cine y tratar de generar algún tipo de adaptación que en donde sin perjuicio de que se utilice un texto que pertenece a otra rama del arte, se puede generar un lenguaje propio y un lenguaje innovador. Y bueno, Orson Welles quizás con esta adaptación del proceso es quizás uno de los ejemplos más interesantes que se tenga un poco de esta intersección entre literatura y cine, porque no es una mera transposición del texto a la imagen, sino que Welles interpreta el universo kafkiano y lo recrea en función de sus propias concepciones sobre lo que son los temas y problemas que se ven a lo largo de toda la película. Gran artista, Orson Welles, Rafa, y seguramente yo, no es que te quiera interrumpir, ¿no? Pero no, por favor. Mientras te escuchaba, mencionabas El Ciudadano, vamos a hablar de esa película aquí. Sí, sería muy interesante hablar del Ciudadano. El Ciudadano, así, para que la audiencia entienda, El Ciudadano representa para la historia del cine lo que representa Don Quijote de la Mancha para la historia de la literatura. Es una suerte de representación de la modernidad cinematográfica con toda una serie de innovaciones técnicas, formales y del lenguaje cinematográfico que se consolidan con una persona que lleva adelante, claro, esta película que es fascinante y que está muy ligada a los medios de comunicación. Algún día vamos a dedicarle un micro en particular a este film. Uno de los grandes clásicos del cine, ¿no? Sí, totalmente. Y
Orson Welles como personaje intelectual fundamentalmente y como una persona muy dedicada a profundizar en la exploración plástica del arte cinematográfico, se propuso enormes objetivos. Bueno, Orson Welles tiene una filmografía también muy interesante en donde llevó muchos textos de Shakespeare en la pantalla y con realmente un éxito interesante, un éxito en términos artísticos, no fue en general un artista demasiado exitoso para la época. Y bueno, y cuando se asume este desafío de llevar el texto de Kafka a la pantalla, bueno, un poco lo que hace una apuesta muy fuerte desde el punto de vista experimental. Y bueno, recurre en primer lugar a un elenco de primer nivel. En la versión cinematográfica de Orson Welles sobre el texto de Kafka, el personaje de Joseph K. es interpretado por Anthony Perkins. Anthony Perkins es también un actor norteamericano que quizás sea más conocido por su papel de Norman Bates en la película Psicosis de Alfred Hitchcock. Es un actor muy interesante, que quedó eclipsado un poco por ese papel de la célebre película de Alfred Hitchcock, pero que aquí en el proceso de Welles asume con mucha dignidad y con mucha destreza el papel principal de Joseph K. Bueno, también trabaja Romy Schneider, también trabaja Ian Moreau, y por supuesto Orson Welles interpreta papel de los tantos que figuran de los personajes de Kafka. Buenísimo, bueno, Rafa, buenísimo, espectacular todo lo que nos estás contando, y la verdad que una columna, otra más de oro en este Falta en Vido. Sí, bueno, quedaron algunas cosas pendientes. Se quedó pendiente ahí, que seguramente lo seguiremos, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Eso. Pero impresionante, qué manera de hablar, qué manera de contarnos de cine, cuánto sabe Rafa Colombo. Siempre queda tela para cortar, Rafa. No, por supuesto, pero bueno, de todos modos, le ponemos. Lo que recomendamos a la audiencia es que si pueden conseguir una copia de la película, que la vean. Bien. Es una película fascinante. Bien. Y bueno, es una representación del cine en todo su esplendor. Querido amigo, un abrazo grande, que la pase bien en este fin de semana largo. Abrazos. Dale, muchas gracias, un abrazo grande. Rafa Colombo con el cine, el magazine sigue con más después de esta pausa.